lo va transformando a medida que va preparando, a medida que va investigando. Y cuando se acerca a compartirlo con los hermanos, con las hermanas, quiere que les pase lo mismo o aún más que lo que nos pasó a otros al preparar estos tiempos, ¿no? Y que cuando salgamos, no salgamos igual de este santísimo lugar. Para aquellos que son visita, que no conocen lo que estamos haciendo, comenzamos a incursionar positivamente la palabra en 1 Corintios. Hoy nos 1 Corintios 2, del 6 al 13. El título es Simple pero complejo. Espera, no puedes las dos cosas a la misma vez. O es simple o es complejo. Bueno, dame tiempo para que te explique a qué me refiero con simple y a qué me refiero con complejo. A ver si lo podemos definir juntos y después ver si podemos coincidir. Bueno, la versión, la Reina Valera contemporánea, como título, La revelación por el Espíritu de Dios. Y dice así, versículo 6. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabía que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún ojo escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos en el versículo. Enseña el Espíritu, explica las cosas espirituales, los términos espirituales. Hasta acá nomás, la porción de la palabra de Dios. Hay una anécdota muy corta de un teólogo que ya falleció, no me acuerdo si fue en una conferencia que dio o luego de terminar una cátedra, pero la anécdota es que los estudiantes le preguntan a este gran teólogo: ¿qué es para usted, doctor? ¿Qué es para usted lo más difícil de entender de la Biblia? Con lo cual responde y dice: pues la Biblia dice así. ¿Ustedes conocen ese corito? Tiene mejor rima, la cadencia es la misma, pero es más pegadizo. Y se empiezan a reír todos los estudiantes. Todos. El profesor. Y empezaron a callarse las risas, uno a una. El evangelio puede ser sencillo al punto
que un niño lo entienda. Cristo, cuando habló con el Padre, dijo: te alabo, Señor, de los cielos y la tierra, porque estas cosas se las diste a los niños y se las ocultaste de los sabios y de los entendidos. Sí, Señor, porque a vos te pareció así correcto. Cristo Jesús, déjame decirte, amigo y amiga, en esta mañana, que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Sin Él el reconocimiento de que todos nosotros somos pecadores y que la fe en Cristo nos hace libres, no podemos ser salvos. Esto es lo simple, ponele, del Evangelio. Por otro lado, todo lo que tenemos, todo lo que somos como cristianos es de Dios, como también es la fe, que es un don de Dios. Recordamos a Pablo, más adelante lo vamos a ver en 1 Corintios 4, cuando dice: ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿Por qué te haces superior? Y si lo tenés, ¿por qué te jactás? Hasta la fe misma es de Dios. Y conforme vamos avanzando en esta exposición, esta mañana vamos a descubrir en la palabra que todo es de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a dar claridad espiritual en todo sentido. Y esto es lo complejo de entender el Evangelio. Por eso digo, simple y complejo a la vez. Sin más dilaciones, comencemos. Pablo está hablando a un grupo diferente. Antes, cuando predicó el pastor Javier, cuando predicó David y cuando me toca a mí también, hablamos de otro grupo a los cuales Pablo estaba hablando. En este caso, no se centra en lo que no conocen el Evangelio, sino que su foco es los que han alcanzado madurez. El versículo 6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El lema que tenemos para este año es hacia una iglesia madura, ¿no es cierto? Ese es el lema que tenemos. Genial. Yo me anoto. Quiero ser parte, formar parte de aquellos que han alcanzado madurez. ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé? La madurez espiritual es de una élite, de aquellos que son los Illuminati, y después todos nosotros estamos ahí abajo, la plebe, y no vamos a alcanzar nunca la madurez. ¿De eso se trata? ¿O la madurez es la media, promedio de los cristianos que año a año tenemos que avanzar en nuestro proceso de santificación? De esto se trata, ¿no? Dice: no sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes. Pablo está haciendo una advertencia. Y el Salmo 146, 3 y 4 dice: no confíes en los príncipes de esa época, son los gobernantes de hoy día. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando vivíamos en el sur, años atrás, salía de un supermercado un sábado a la tarde, todo era chiquitito, Anita no había nacido todavía. Increpa me conversa una persona que estaba haciendo una campaña publicitaria, política, y nos pusimos a hablar, ¿no? Y bueno, que esto, que aquello. Mira, yo la verdad que la política para mí no creo mucho. Bueno, todos hacemos política. Empezó a evangelizar con su política, ¿no? Claro, pero yo creo, mirá, yo te digo, y ahí empecé a llevarle a la conversación que necesitábamos llevarlo. Mirá, yo creo en algo mayor que pone y saca, que en las próximas elecciones va a ser el encargado de decidir quién va a ser. No, bueno, ahí no coincidimos, me dice, vamos a tener problemas. Y yo pensaba y decía, dentro mío, claro que vamos a tener problemas. Claro que sí, porque las cosas espirituales se disciernen
espiritualmente. Bueno, Toby se empieza a gritar y nos tenemos que ir, pero nunca se sabe las conversaciones que nosotros realizamos con las personas hasta dónde pueden llegar. Y Pablo dice algo muy interesante, los cuales perecen. Pablo dice que el gobernante de este siglo no conoció la sabiduría de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Sus pensamientos perecen porque no provienen del Espíritu, van desapareciendo. De hecho, aquel de la campaña política ya no vive más, no existe más. Y yo tengo algunos versículos que para arrojar más iluminación al concepto de la diferencia entre Dios y el hombre, y lo dejo para que, claro, en la semana puedan investigar, hay tantas cosas, ¿no? Y vamos a dejar tarea, como siempre. Salmos 90, 2 y 3, hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación, antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Nos devuelves al polvo, cuando dices de vuelta al polvo, seres mortales. Para ti 1000 años son en realidad como el día de ayer, que ya pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Isaías, comenzó Iván Isaías, que viene a colación, de hecho, por completo de lo que estamos hablando. Isaías 40, 6 al 8 dice: una voz decía, grita. Y yo respondí: ¿y qué debo de gritar? Me encanta esto. ¿Qué tengo que gritar? Grita. Toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y se marchita, pero la palabra de nuestro Señor permanece siempre. La gloria del hombre es efímera. La palabra del Señor, Dios no. Si la palabra de Dios es para siempre, ¿cuándo sigue el Señor mismo, Dios mismo, no? Salmo 49, versículo. Nacemos de una mujer, vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Hermanos, ¿no nos pasa esto? Sufrimos demasiado. Somos como las flores, se marchitan, somos como sombras efímeras y pasajeras. ¿Estamos entendiendo la diferencia? La notoria diferencia entre Dios y el hombre no es para oprimirnos, para ponernos mal con nuestra edad, nada que ver, sino para que podamos realizar una distinción entre Dios y el hombre, la diferencia entre el ser humano, la diferencia de un Dios, un ser eterno, no principio, no final, no creado. Cuando uno habla con el ateísmo o el pseudo-ateísmo, construye su pensamiento como si fuera una torre de naipes. Abren la ventana de su casa, sopla el viento que es de Dios y se vuela todo el pensamiento mental que hicieron en su mente. Puedo hablar todo el día porque para mí es apasionante este tema, pero quisiera quedarme con una conclusión que está más adelante. Dice: la sabiduría humana pertenece a un orden que perece. La sabiduría de Dios pertenece a un orden eterno. Por eso solo puede ser conocida por revelación y solo puede ser comprendida por el Espíritu. Versículo 7. Hablamos, continúa Pablo, la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Pablo escribió misterios, cosas terribles. En 2 Corintios 12 dice: fui arrebatado hasta el tercer cielo.
en una visión. Después Pedro dice que muchas de las cosas que escribió son muy complejas de entender, que los ignorantes y los inconstantes tuercen, como hacen con las otras escrituras para su perdición. Esta sabiduría, en cambio, que ellos dicen, no es algo incomprensible. No es que no lo pueden llegar a lograr, porque lo están hablando, lo están diciendo. Y Pablo comunicó muchos misterios. Y como ejemplo, también para tarea, para la semana, si pueden, tenemos Efesios 1, 9 y 10, cuando habla del misterio de la voluntad de Dios escondido en Cristo. Colosenses 1, 26 y 27, el misterio de Cristo en nosotros, como esperanza de gloria. Amén. Colosenses 2 y 3, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Otro ejemplo más, Primera Timoteo 3, 16, hablando del misterio de la piedad, siendo Dios manifestado en carne. Estos hombres de Dios no hablan por hablar como muchos otros, sino que les ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo han sido inspirados y han escrito lo que tenemos hoy en día. Y cómo se nos revela a nosotros si no es producto de la palabra. No conocemos a Cristo mediante ilusiones, supersticiones, visiones, sueños, sino mediante la palabra revelándose por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Iglesia, para transitar la madurez como cristianos tenemos que empaparnos de la palabra del Señor, sino como lo establece más adelante, y lo vamos a ver Pablo en 1 Corintios 3, seremos niños necesitados de leche. Ahora, hago una pregunta. ¿Toda vida vamos a tomar leche? Es una pregunta. Termina el versículo diciendo, desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Dios lo predeterminó mediante su gracia y su soberana providencia para que nosotros podamos acceder a ella. Fue por puro afecto de su voluntad. Dios lo hizo posible, asequible, accesible hacia nosotros. ¡Qué gran privilegio! ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande como lo dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, versículo 8? Continúa escribiendo Pablo, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Solo van a conocer a Dios si les es revelado por Él. Sino, como dice el profeta de Isaías, que todavía no les ha amanecido. Terrible versículo, todavía no les ha amanecido en la comprensión espiritual. Esta sabiduría no ha sido revelada y a todos ellos, y escuchen esto, en muchos no va a ser revelada jamás. Va a ser revelada solo a unos pocos. Recordemos a Cristo escribiendo acerca del camino ancho y el camino angosto. Muchos son los que atraviesan el camino ancho, ¿no? Pocos son los que transitan el camino angosto para salvación. Y Dios utilizó para cumplir sus propósitos a diferentes personas que nunca han accedido a la salvación. Como por ejemplo, permitió que los judíos, algunos ejemplos acá, pero nada más, ustedes deben tener un montón en su mente seguro, y conocen un montón más que yo. Permitió que los judíos quisieran vez tras vez apedrear a Cristo, porque según ellos se hacía igual a Dios.
Dios permitió, por su voluntad, que fuese entregado por Judas, uno de sus discípulos. Permitió que el pueblo elija crucificar a Jesús y con eso salvar a un malhechor como lo fue Barrabás. Terrible malhechor. Y no salvar a aquel que no hizo nada. Nada malo hizo, dice la palabra. Permitió, por último, que haya un Saulo. Permitió dos cosas con Saulo. Que haya un Saulo que atacara a los cristianos, que vaya de pueblo en pueblo persiguiendo a los cristianos. Y por puro afecto de la soberanía de Dios, permitió que ya no era más Saulo, el perseguidor de la iglesia, sino Pablo, el apóstol de los gentiles. La pregunta que hay es si Pablo hubiera podido haber dicho que no, o si la gracia fue irresistible. Si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y es muy coherente con lo que comenzó hablando Iván en los primeros capítulos de Isaías. Esto es impresionante, porque es un ejemplo trinitario que no podemos dejar pasar, porque de hecho estamos siendo atacados constantemente por los de adentro, por los de afuera, referidos a la Trinidad de Cristo. Tenemos que defenderlo con capa y espada. El Señor de la gloria se presenta en el Antiguo Testamento como Dios mismo. En cambio, en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, el Señor de la gloria, Pablo lo llama a Jesús. Salmo 24, versículos 7 al 10, dice: ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, abran paso al Rey de la gloria. ¿Y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, a paso a Rey de gloria. Y vuelven a preguntar, ¿y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor de los ejércitos, el Señor es el Rey de la gloria. El Rey de la gloria, Cristo, paradójicamente, entrando subido a la ciudad en un pollino, en un burro. ¿Qué rey hace eso? Cristo siendo crucificado por nosotros. De nuevo, ese mismo Rey de gloria entrando a nuestros corazones. Esto es lo simple y lo complejo del Evangelio. Versículo 9. Pablo cita Isaías 64:4. Parafrasea en realidad el texto de Isaías. No lo cita textualmente, pero no tira una frase porque sí, como si fuera una frase suelta, sino que le importa, lo trae a este tiempo, trae una carga terrible, porque dice el contexto. En realidad también otra tarea más para Isaías, para que puedan leer los que pueden, capítulo 63 hasta el 64:12, es una oración comunitaria de lamento y de intercesión por el pueblo, un pueblo que en un momento estaba devastado, el templo estaba arruinado, la sensación de un Dios que no actúa de modo visible como en el pasado era imperioso. Saber qué va a hacer Dios, qué va a hacer Dios. Y Dios tiene que actuar desde afuera del orden, no por procesos naturales, sino por una intervención divina. Lo que Dios hace no puede ser comprendido por la razón humana. Y ese es el contexto
de Isaías y es una acción a futuro. Por eso digo que lo importa, que lo trae a colación Pablo, una escatología que explica luego en Cristo. Pablo no cambia el sentido del versículo, sino que lo profundiza en Cristo, y esto es lo profundo de su gran teología, como gran teólogo que era. Lo que en Isaías era un evento futuro, se cumple en Cristo crucificado, decretado antes de los siglos, revelado ahora por el Espíritu. Lo que Isaías esperaba, Pablo lo proclama como revelado. Versículo 10 al 13. Hay una distinción entre tres espíritus, mejor dicho, entre tres esferas espirituales. Uno es trinitario, en realidad es más técnico, es intratrinitario, porque es Dios y su propósito de comunicación con su propio espíritu. Es, muy técnico, lo sé. En el versículo 10 habla del Espíritu de Dios, en el final del 11 también, en el 12 y el 13. En el versículo 11 hay otro espíritu que habla, que es el espíritu del hombre. Pablo establece una analogía, una comparativa entre el espíritu del hombre y la capacidad interna de autoconciencia. Y el último espíritu que habla, o mejor dicho, la esfera espiritual, es la del mundo, y esto está en el versículo 2. El versículo 13, el último de esta mañana, Pablo dice que hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana. No sé si recuerdan, el pastor Javier habló en el capítulo 2, en el versículo 1, cuando Pablo anuncia el testimonio de Dios, no lo hace con palabras elocuentes ni sabias, y este es el mismo concepto. No habla con palabras elocuentes, ni mera palabra humana, porque habla espiritualmente, desde el Espíritu Santo, a aquellos que han alcanzado madurez. Y termina diciendo el versículo 13, explicando las cosas espirituales con términos espirituales. Otra versión dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Como conclusión, ya estamos terminando, rápido. Como conclusión, para todos nosotros, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo socializamos? ¿Cómo hablamos con un familiar que no conoce a Cristo? ¿Con nuestros amigos que no conocen el Evangelio? Para aquellos de nosotros que tenemos la bendición, la oportunidad de poder comunicar. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué tipo de palabras utilizamos? ¿Es Cristo el centro, el fundamento de lo que decimos? ¿Adaptamos lo espiritual a lo espiritual? Y de nuevo, para todos nosotros, ¿entendemos la diferencia entre lo simple y lo complejo? Si ya conocemos lo simple, que es el Evangelio que nos hizo libres, las aguas serenas y calmas, cuando llegamos a Cristo no necesitábamos conocer sobre elección, predestinación, Trinidad, pero sí sobre el Evangelio de Cristo. Ahora, cuando conocimos lo simple y la misma analogía de las aguas, nos metemos en las profundidades de las aguas, nos sumergimos en la profundidad de la palabra de Dios para que podamos entender y comenzar a conocer el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que es la Trinidad. Quiera Dios que así sea, hermanos y hermanas, que avancemos un año más
hacia el eterno conocimiento de nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más impartida en esta mañana. Gracias, Señor, por Cristo, por su inmenso sacrificio, Señor, porque mediante Él somos salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Señor, gracias por tu Hijo, Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no descuidar una salvación tan grande. En tu nombre. Amén.